Entonces, Listo. ok. Estoy buscando a dónde subir la diapositiva. Me salgo normal y la presento, profe. Hola. Sí, Sí, en doña esquina Cris, así inferior tiene que derecha ser. del Meet dice presentar ahora. Entonces ahí le pincha. Salen tres Salió. puntitos, Cris, en la parte superior derecha, tres puntitos y me imagino que le va a dar presentar pantalla. Salió de la reunión. Y se salió, ajá. Solo estoy con Sí, Noelia. dice mostrar pantalla. Presentar ahora, ajá. Y entonces ella hace como que se sale del Meet e inmediatamente vemos la pantalla que ella tenga en su celular o en la compu. Uh-huh. Ok, aquí está, de nuevo. Ay, disculpen, pero, profe, ¿en qué parte le doy para que presente la diapositiva? Presentar En los ahora. tres puntitos. Presentar pantalla, me sale. Así es. Sí, Ok, entonces, ok, ok, listo. Entonces, ahora sí, puedo presentar. Ok, ahora sí. ¿Se mira ahí? Sí, sí, Ok, ya se mira, doña Cris. solo ok. dele ahí Entonces, el P5. ok, básicamente nuestro grupo es el primero y nuestro tema, ¿verdad? Es la fisiopatología de las enfermedades digestivas. La número 1. En todo caso, iniciaré con la primera parte, que es las alteraciones de la deglución y las funciones esofágicas. La deglución comienza como un proceso voluntario que rápidamente se vuelve un mecanismo de reflejo involuntario. La fase voluntaria, hablamos de la oral, que es cuando la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la parte posterior de la boca y dentro de la orofaringe. Los mecanismos o procesos involuntarios es en la fase faringea ya. El bolo de alimentos estimula los receptores de toque en la faringe y los impulsos motores pasan a través de los nervios craneales para controlar el proceso involuntario que dirige el alimento dentro del esófago y lejos de la vía aérea. La fase esofágica es la última etapa de la deglución, que comprende el desplazamiento del bolo desde el esófago hacia el estómago. Les presentaré la siguiente. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha Cris, bien. se te escucha. Ok. Durante los procesos podemos ver que tenemos la respiración se interrumpe durante el proceso de la deglución. El paladar suave se eleva cerrando las aberturas faringeas de los nasofaringes, impidiendo que el alimento entre a la abertura interna de la nariz. La lengua es presionada contra el paladar duro, cerrando la abertura oral de la faringe. Luego la glotis es jalada bajo el epiglotis, bloqueando la abertura laringea. Cuando todas las aberturas de la faringe están cerradas, una onda de contracción muscular empuja el bolo de alimento hacia la abertura esofágica. Esto, ¿verdad? Con el objetivo de evitar que haya traspase de alimentos hacia las vías respiratorias. Ahora tenemos los receptores elásticos vagales en la pared del esófago. Estos detectan la distensión por el bolo, induce una onda de contracción que se disemina a lo largo del esófago, que va de 3 a 5 centímetros. Esta se llama peristalsis primaria. Conforme la onda de peristalsis primaria se alcanza el esfínter esofágico inferior. Este se relaja para permitir la entrada del bolo al estómago. La distensión del esófago por el bolo puede iniciar otra onda de contracción llamada peristalsis secundaria para limpiar el esófago de los alimentos. Básicamente, la peristalsis primaria se basa en relajar y permitir la entrada del bolo al estómago, y la peristalsis secundaria es la que se encarga de la limpieza. Luego tenemos las fases de la deglución. Directamente las fases de la deglución son tres: fase oral, fase faringea y la fase esofágica.
Luego tenemos las alteraciones. Las alteraciones de la deglución involucran a la patología pulmonar, tanto por su complicación como por su necesidad de estudio y tratamiento. La fase faringea suele manifestarse en enfermedades neurológicas frecuentes. Hay pacientes que han padecido eventos vasculares cerebrales o tenido demencia. En este caso podemos verlo en los ancianos, ¿verdad? Que tienen bastante problemas en la cuestión del ahogo, ya que ellos están bastante y ya el sistema nervioso central no funciona, ¿verdad? Enviándole las señales correctamente y entonces hay esta confusión y es ahí donde se dan muchos los problemas, ¿verdad? Que se atragantan y se pegan durante la comida. Luego tenemos las consecuencias. Durante las consecuencias podemos hablar de la incapacidad para degluir en forma adecuada, es lo que les mencionaba. La incapacidad para manejar su propia secreción oral, lo que origina aspiración de los contenidos orales hacia los pulmones y puede darse un desarrollo de neumonía. Esto es una causa común de muerte en los pacientes con esta clase de trastornos del sistema nervioso central. Y ahí tenemos dentro de las clínicas, podemos ver los exámenes completos de la cabeza y cuello, evaluaciones de la cavidad oral, que es la de tinción, lesiones anatómicas de las secreciones salivales, y la exploración de los nervios craneales 5, 7, 9, 10, 11 y 12. O sea que estos son los nervios que están íntimamente relacionados en el proceso de la deglución. Ahora tenemos aquí la ausencia cervical, la auscultación cervical y los test que se hacen con vaso de agua. Los procedimientos y diagnósticos, aquí los podemos ver. Ahora les presento el tratamiento. Dentro de los tratamientos se aconseja que coman en pequeñas cantidades y que mastiquen despacio, mientras que mantienen la boca cerrada. Evitar alimentos muy duros, secos, que se desmenucen y que se peguen al paladar. Triturar los sólidos y en caso de no poder masticar, hasta conseguir una consistencia similar, la crema o en forma de puré. Esto también no solamente lo podemos ver, ¿verdad?, con los ancianos, sino que con los niños pequeños también tenemos este problema, ¿verdad?, que se puede desarrollar dándoles así papillas y cosas con mucho cuidado. Tenemos que insistir que no traguen hasta que no hayan masticado todo muy bien y si es necesario que realicen más de un trago para evitar que queden restos de comida en la boca o en la garganta. No meter comida en la boca hasta que no se traguen lo que anteriormente se tiene. Tenemos las funciones esofágicas. Dentro de las funciones esofágicas les voy a hablar un poco, ¿verdad?, de su anatomía. Es un tubo hueco de 25 a 30 centímetros de largo, que mide de 2 a 3 centímetros de ancho, y la pared del esófago consiste en una capa celular epitelial, una capa externa de músculo longitudinal, y el esófago está delimitado por un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Entre la deglución, los dos esfínteres están cerrados, impidiendo la entrada de aire y ácido gástrico al esófago. La deglución del esfínter esofágico inferior es especialmente importante porque controla el pasaje de lo que se está digiriendo dentro del estómago y previene el reflujo de los contenidos gástricos dentro del estómago, donde puede dañar la mucosa. Aquí les puedo presentar un proceso, ¿verdad?, de alimento que ingresa a la boca, luego pasa por la faringe, tenemos ahí el esfínter esofágico superior, ¿verdad?, donde ya ingresa, luego tenemos el esófago, luego el esfínter esofágico inferior y llega hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior tiene 3 características que actúan para preservar su función de barrera. En esta imagen les puedo presentar, conforme lo que yo comprendo, ¿verdad? Tenemos un esfínter normal, y lo podemos ver acá, se los presento, está cerrado, no hay reflujo debido a que el esfínter trabaja normalmente, ¿verdad? Y acá podemos ver un esfínter totalmente relajado y es cuando se dan los problemas de reflujo, debido a que el ácido gástrico
regresa al esófago y entonces provoca un reflujo gástrico. Aquí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Y él normalmente debería de estar así, contraído. Este es el esfínter inferior, el que se encarga de bloquear los ácidos gástricos. Bueno, los reflujos fisiológicos, en primer lugar, los episodios de reflujo surgen durante el episodio de pérdida transitoria de la barrera gastroesofágica, la cual quizás se deba a la relajación, es lo que les explicaba, ¿verdad? Ahí podemos ver del esfínter que está totalmente relajado y ahí es donde causa el problema gástrico. Luego tenemos en segundo lugar la posición erecta, que existe un gradiente de presión de 12 milímetros de mercurio entre la presión intraabdominal positiva en reposo. Este gradiente favorece el flujo proximal del jugo gástrico hacia el estómago torácico, cuando el sujeto se mantiene en posición erecta y disminuye en la posición supina. En tercer lugar, en la posición erecta, la presión abdominal que circula, el esfínter es negativa, en comparación con la presión atmosférica. Este gradiente de presión tiende a movilizar el contenido gástrico hacia las cardias y favorece el reflujo hacia el esófago cuando el individuo se mantiene en la posición erecta. Aquí les presento, ¿verdad?, la clínica. Su clínica podrían ser dolores torácicos, disfagia, menos frecuente, y tenemos las contracciones hipertensivas, duración de contracciones, aumento de presión, función normal, y puede asociar picos repetitivos y contracciones prolongadas. El tratamiento depende del problema, ¿verdad?, que se esté tratando, ya que los trastornos de las enfermedades digestivas son varios. Entonces, las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo directamente y son múltiples, ¿verdad? Entonces, algunas personas mejoran con medicina, sin receta médica, o con cambios en la dieta simplemente, pero otras pueden necesitar una cirugía, depende de la gravedad del problema, ¿verdad? Ahora les continuará, hasta aquí terminó mi parte, profe. Continuará mi compañera, ¿verdad? Les seguiré compartiendo en pantalla esta misma presentación para que continúe mi compañera con el siguiente tema. Y muchas gracias. Bueno, el siguiente tema se llama alteraciones de la unión gastroesofágica. La palabra reflujo significa ir en contra de un flujo, o en este caso el flujo normal de los alimentos. Al ser tragados, los alimentos pasan de la boca a la garganta, la faringe, luego al esófago y después al estómago. En el estómago los alimentos se mezclan con los jugos gástricos, que entre otras cosas se componen de ácido. Este ácido no daña el estómago porque el órgano produce una sustancia mucosa que lo protege de la acción del ácido clorhídrico. Sin embargo, este mucus protector no es producido por el esófago, la faringe o la boca. Si los alimentos y el ácido del estómago regresan al esófago, producirán irritación y quemaduras. Cuando el esófago está constantemente irritado por el ácido del estómago, se presentan los síntomas del reflujo gastroesofágico, que en palabras más sencillas es la presencia de contenido del estómago en el esófago. Una válvula debilitada entre el esófago y el estómago es la que permite que los contenidos gástricos irriten el esófago. Los síntomas más característicos del ERGE, el cual es su sigla de reflujo gastroesofágico, son la pirosis. ¿Pirrosis o pirosis? ¿Cómo se dice, profe? Pirrosis. Que es la sensación... Pirosis, ok, gracias. Que es la sensación de acidez o quemazón en el centro del pecho y que se extiende en dirección al cuello. Ok, pirosis.
Bien, otro síntoma es la regurgitación, que es la sensación de que la comida o los líquidos regresan de nuevo a la boca, especialmente al agacharse o al tumbarse. Tos, carraspera, ronquera matutina y disfagia. Con el paso de los años, el ERGE puede ocasionar dificultad para el paso de los alimentos por el esófago. La siguiente, por favor. Otro tipo de alteración es la hernia de hiato, que es una entidad anatómica muy frecuente que afecta al 20% de la población y que consiste en una parte más o menos amplia del estómago que se introduce hacia la cavidad torácica a través del hiato diafragmático. El hiato diafragmático es el orificio natural a través del cual el esófago abandona la cavidad torácica y pasa a ser estómago en la cavidad abdominal. Siguiente. Los síntomas del hiato, en especial, pues no tienen ningún síntoma y no necesitan, por tanto, tratamiento. El síntoma típico y más frecuente es la pirosis o la quemazón retroesternal, sobre todo después de las comidas que el paciente describe como ardores y que interfiere mucho su calidad de vida. Este síntoma constituye el eje de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo que verdaderamente tiene indicación de tratamiento en sí, y no la hernia de hiato, que no es más que una condición anatómica. Son factores que predisponen a la ERGE, además de tener hernia de hiato, el hábito al tabaquismo, al alcohol, las comidas con picantes, grasas o fritas con aceite de poca calidad y el chocolate. Siguiente. Otra alteración es la metaplasia de Barrett. Finalmente, el efecto dañino del ácido a nivel de la unión gastroesofágica puede generar una esofagitis crónica con riesgo de la llamada metaplasia de Barrett, situación en la cual la parte inferior del esófago cambia su revestimiento interno mucoso, que es fino y delgado, por el habitual del estómago, más grueso y calloso, con objetivo de poder combatir el reflujo gastroesofágico. Si no se pone en remedio, existe un riesgo a medio o largo plazo de que la metaplasia se haga una displasia, lo cual es ya una situación predisponente al cáncer. En este caso, ¿verdad? Uno puede presentar lo que es el ERGE o el reflujo gastroesofágico sin hernia de hiato y sin la metaplasia de Barrett. Únicamente podría ser el ERGE, y el ERGE desencadena estas dos otras cosas que les mencioné. Siguiente, por favor. Permítame. No, el esófago de Barrett sí es dado por el ERGE. Lo de la pared abdominal, que es lo de la hernia de hiato, es una alteración anatómica. Sí, pero el ERGE sí está muy relacionado con la metaplasia, porque el mismo ácido estomacal daña lo de que es el tejido del esófago y lo hace más resistente. Ok, gracias. Bueno, siguiente sería, vamos a pasar al siguiente tema. A nosotros nos correspondió 4 temas y ahorita pues ya voy al tercero, que son los trastornos motores del intestino delgado y grueso. Bueno, para comenzar, el intestino es un tubo que conecta el antro pilórico con el recto. El intestino está compuesto por el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado lo compone el duodeno, yeyuno, íleon, y el intestino grueso, el ciego, el colon y el recto. Recordemos de que el intestino delgado mide aproximadamente 5 metros en los adultos y conecta el estómago con el intestino grueso. Y el intestino grueso se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano y consta de 3 porciones: el ciego, el apéndice vermicular y el colon. Siguiente. Para empezar, estos trastornos motores, vamos a indicar que el primero es la diarrea. La diarrea es una disminución en la consistencia de la heces. Las deposiciones diarreicas suelen pesar más de 200 gramos debido al aumento en su contenido acuoso, lo que provoca una disminución de la consistencia que generalmente se acompaña de un aumento del número de deposiciones. Las diarreas pueden ser de origen del intestino delgado o el grueso. Asimismo, las diarreas a veces se dan por alteraciones en ambos intestinos. Existe una clasificación de la diarrea: diarrea secretora, diarrea osmótica,
diarrea exudativa o inflamatoria y la diarrea motora. En la diarrea secretora les voy a brindar pues las características. Son acuosas, no ceden con el ayuno y la osmolalidad de la S es similar a la calculada de sodio más potasio. En la diarrea osmótica las características son las siguientes: es acuosas muy ácidas, ceden con el ayuno y tienen pH ácido. Las características de la diarrea exudativa e inflamatoria, bueno, serían diarreas con sangre, moco y pus, y en el microscopio se observan leucocitos. Y la diarrea motora es un trastorno de la motilidad tanto por exceso como por defecto. Siguiente, por favor. Vamos al estreñimiento. El ilio, perdón. Bueno, en el ilio, su concepto es un bloqueo parcial o total del intestino. El contenido de este no puede pasar. Se encuentra el ilio simple, ilio obstructivo simple, que se produce por una alteración del tránsito intestinal. Puede ser provocada por alteraciones parietales como tumores, enfermedades inflamatorias y la úlcera. Puede ser también provocada por alteraciones extraluminales como tumores abdominales y también provocada por alteraciones intraparietal, que es el ilio biliar. El ilio obstructivo simple produce dolor continuo, abombamiento abdominal, timpanismo y disminución de los ruidos intestinales. También se encuentra el ilio paralítico, similar al ilio obstructivo simple. Y desde el comienzo del cuadro se presenta dolor continuo e intenso, abombamiento abdominal difuso, ausencia de los ruidos abdominales y vómitos más tardíos. Siguiente. Bueno, ahora vamos con el estreñimiento. El estreñimiento es un retraso en la evacuación intestinal mayor de 48 horas con retención anormal, materia fecal en el intestino. Es un síntoma propio de las alteraciones del intestino grueso. Este se clasifica en estreñimiento colónico, que tiene en estreñimiento colónico y el estreñimiento rectal. En el estreñimiento colónico hay causas funcionales y causas orgánicas. En las causas funcionales se encuentra la disminución de la motilidad, en este caso la dieta, cambios de hábitos, los viajes, el hipotiroidismo, la hipotasemia, la diabetes. Se encuentra también dentro de las causas funcionales el exceso de la motilidad, que son los espasmos o el colon irritable. En las causas orgánicas se encuentran los fecalomas, que son las heces duras retenidas o cuerpos extraños que hayan dentro del colon. Y los tumores y también aumento de la longitud del colon, que es muy redundante. Ahora bien, en el estreñimiento rectal es un trastorno del reflejo de defecación y es el más frecuente. En las causas funcionales se encuentra que esto lo podemos tener desde la infancia, que es el reflejo de la defecación, que nos puede fallar desde la infancia por escasez de tiempo, tal vez a no poder ir al baño. También en cambios de dieta y falta de facilidad pues en tener un inodoro y los viajes. Siguiente, por favor. Por último tenemos el meteorismo. El meteorismo, habitualmente hablamos de meteorismo para referirnos a la aparición de síntomas relacionados con la presencia de gas en el intestino, o bien por un exceso de aire intestinal o por un aumento de la sensibilidad del intestino al gas. El gas intestinal proviene de la ingesta, es decir, de lo que comemos o de la forma en que lo hacemos, de la fermentación de alimentos en el colon o de la difusión
o el paso de determinados gases desde la sangre al intestino. Esta alteración en la motilidad intestinal no deja tiempo para que se absorban los gases que se acumulan en el intestino, de modo que estos producen una distensión en las paredes de la cavidad intestinal, ocasionando dolor. Las consecuencias del meteorismo serían eructo, distensión abdominal, dolor y flatulencia excesiva. También hay alimentos pues que están clasificados como normoflatulentos, moderadamente flatulentos y muy flatulentos. Por ejemplo, alimentos normoflatulentos serían carne, aves, pescados, vegetales, frutas, huevos, chocolate sin leche y helado. Los moderadamente serían pasta, papas cocidas, pan, berenjenas, manzanas y los cítricos. Y los muy flatulentos son la leche y sus derivados, la cebolla, zanahoria, repollo, coliflor. Entre las frutas tenemos los plátanos, las ciruelas y alimentos varios como las galletas y los derivados del trigo. Y hasta aquí, perdón, me falta todavía una más. Siguiente, por favor. También tenemos la enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son la colitis ulcerosa. Esta enfermedad provoca una inflamación duradera y llagas en el revestimiento más profundo del intestino grueso, que es el colon y del recto. Ahí tenemos una imagen de cómo se miran la úlcera. No sé si Cris la puede acercar. Y la enfermedad de Crohn. Este tipo de enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria que se caracteriza por la inflamación del revestimiento del tubo digestivo, que suele extenderse hacia adentro de los tejidos afectados. Hasta aquí llegaría mi presentación. Ahora continúa Noelia para finalizar. Muchas gracias. Sí. Ok, profesora, como le decía a mi compañera, seguimos viendo lo que son cada uno de los trastornos motores digestivos. En este caso yo le voy a hablar del trastorno de la obstrucción y pseudoobstrucción intestinal. En este caso le hablaré primero de lo que es la obstrucción intestinal. Bueno, se dice que una obstrucción intestinal ocurre cuando la comida o las heces no pueden salir del intestino. La obstrucción puede ser completa o parcial. Hay muchas causas, pero las más comunes son las adherencias, hernias, cánceres y algunas medicinas que más adelante se lo voy a explicar. Como también es de vital importancia saber de que también una obstrucción intestinal es conocida como obstrucción intestinal y es la interrupción del tránsito intestinal con impedimento patológico del contenido luminal intestinal, imposibilitando la expulsión de los gases y heces por el recto, ¿verdad? Como normalmente debe suceder, ya que nuestro organismo está preparado para eso. Siguiente, por favor. Algunas de las causas, como les decía, tenemos lo que es causas mecánicas de la obstrucción intestinal, las que cuales pueden ocurrir, que eran las que les decía actualmente. No, te pasaste, sí. La anterior, por favor. Ahí está. Entonces, lo que era la adherencia, que son o tejidos cicatrices que forman después de una cirugía. Los cuerpos extraños, que son objetos ingeridos que obstruyen los intestinos. En este caso, los niños que contienen, por ejemplo, aparte de que tienen ese mal hábito de meterse todo a la boca, a veces uno como madre los descuida demasiado, se meten, qué sé yo, una bolachina, como le dicen, una poletita ya sea de poliestileno y otras cosas. También tenemos lo que son los cálculos biliares, que es poco frecuente, lo que son las hernias también, la retención fecal, que es cuando uno tiene estreñimiento, por lo mismo que nos decía nuestra compañera, no tener buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo en ambos intestinos, tanto el delgado como el grueso, y tener también problemas de colon anteriormente. También la intussuscepción, que es la introducción del segmento del intestino dentro del otro, ¿verdad? También tenemos los tumores que bloquean los intestinos, también los bóbulos, porción del intestino. No sé si me puede acercar la imagen, mi compañera, por favor. Acá tenemos lo que es la hernia umbilical, no sé si la pueden apreciar un poco mejor. Ahí tenemos una imagen en cómo ella nos afecta, ¿verdad? Las adherencias, en el caso de las adherencias, que era lo que les decía, que es
un tejido cicatriz que forman después de una cirugía. Podría ser que normalmente los niños, a la hora de formarse y crecer hasta los 5 años, presentan algunos una hernia umbilical, proceden a operarse si se necesita, ¿verdad? Llevándoles su proceso. Entonces, como no todos los cuerpos son iguales, no todos reaccionan y cicatrizan de la misma manera, se crean cicatrices internas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, no, se te escucha. Ok, que hay un mensaje de la Carla donde decía que no se escuchaba, pero bueno. Como les decía, las adherencias son cicatrices que se forman por dentro, o sea, de la parte interna, y se adhieren a lo que son los intestinos. Así permitiendo que no puedan tener su espacio para ellos movilizarse. Bien, porque ellos necesitan tener un espacio donde ellos puedan moverse para hacer así el tránsito de las heces fecales y que actúen como tal. Siguiente. Tenemos también tener las causas, como lo que es la obstrucción del intestino, pueden deberse a una causa mecánica, que era lo que les decía anteriormente, lo que significa simplemente que hay algo en el camino. Y tenemos el hilio, que era lo que nos comentaba nuestra compañera también anterior, que es una afección en la cual el intestino no funciona de manera correcta, pero esto no significa que hay un problema estructural que lo causa, o sea, que no hay algo que le está prohibiendo el paso. El hilo paralítico, también llamado como pseudoobstrucción, donde más adelante se lo voy a explicar un poco más, y una de las principales causas de la obstrucción intestinal es en bebés y en niños. Por lo tanto, bastantes niños llegan con este trastorno muy frecuente a lo que son, pues, el Hospital La Mascota acá en Nicaragua, por lo que es el cambio de leche, el tipo de leche materna. A veces las madres no están vitaminadas y a veces no viene totalmente formado el organismo de los niños, pues preparados para distintas cosas. También hay madres que les quitan la leche materna y les dan de comer a los niños antes de los 3 meses, lo cual no es recomendable, ¿verdad? También tenemos, como les decía, las causas del hilio paralítico, que pueden incluir las siguientes: bacterias o virus que causan infecciones intestinales, como el gastroenteritis, que era lo que les decía, afecta bastante a los que son los niños. Las alteraciones químicas, electrolíticas o minerales, como la disminución del nivel de potasio. La cirugía abdominal, que era lo que les decía, la adherencia, que eso puede causar, no en todos los casos. La disminución del riesgo sanguíneo a los intestinos, infecciones dentro del abdomen como las apendicitis, enfermedades renales o pulmonares, y uso de ciertos medicamentos, especialmente narcóticos, todas aquellas personas pues que fuman, ya sea lo que es el cigarro, marihuana o otro tipo de sustancia. Tenemos lo que son los síntomas de este trastorno. En ellos sería lo que es el dolor abdominal severo o retorcijones. Tenemos también lo que es el mal aliento, que muchas personas creen que al tener estos síntomas también dicen, estás padeciendo del hígado, y no es así. Tenemos lo que son vómitos, inflamación en la parte del estómago, tenemos algo y vemos que andamos crecido el estómago. Tenemos gases fuertes, algunos de ellos ni siquiera pueden salir y salen como eructos. Tenemos la hinchazón en el vientre. A veces cuando estamos cerca de nuestro periodo menstrual tendemos a confundirlo, creyendo de que se nos adelantó. La incapacidad para eliminar los gases, que era lo que les decía anteriormente, el estreñimiento, la diarrea. Como también en otras causas tenemos la clasificación, que son 4, que las son las intrínsecas, que eran las que les explicaba: hernias, válvulas, adherencias, masas como tumores o hematosis. Las intrínsecas, que es de manera congénita, ¿verdad? Las inflamatorias, que es la diverticulitis, lo que es las intraluminares, como los pólipos, las litiasis, cuerpos extraños o los pecalomas, que era lo que nos explicaba nuestra compañera anteriormente, y otros como la endometriasis. En el caso tenemos también acá las pruebas. Estamos a 10 y 6 de la mañana, entonces a las 10 y 10 o a más tardar a las 10 y 12 terminamos en posición para comenzar con preguntas y respuestas. Está bien, voy a ser más breve, pues. Ok. Entonces, en las pruebas y exámenes tenemos entre ellos lo que es la tomografía computarizada abdominal, radiografía abdominal, enema opaco y tránsito esofagogastroduodenal.
También en lo que es el tratamiento, como nos decía nuestra compañera, no es en todos los casos. En este caso tenemos lo que es la colocación de una sonda a través de la nariz hasta el estómago o el intestino. Esto nos ayuda a aliviar la hinchazón. El vólvulo del intestino grueso se puede tratar pasando también una sonda hasta el recto. Se puede necesitar cirugía para aliviar la obstrucción si la sonda no alivia los síntomas. También se puede necesitar si hay signos de tejido muerto. Lo otro sería la pseudoobstrucción intestinal, que es una afección en la cual hay síntomas de obstrucción intestinal sin ningún bloqueo físico. Este es un dato muy interesante en lo que es su epidemiología. La frecuencia es de 1.54 menos 4 por centímetro, ahí de 1000 de nacimientos. Existe predominio por el sexo masculino en una relación de 3:2. Es más frecuente en niños blancos que en negros. La verdad, no sé, ¿verdad? Pero ese es el dato que investigamos. Del 80 al 90% de los casos tienen edad que oscila entre los 3 meses y 3 años de edad, que era lo que les decía en el caso de los bebés. Como las causas, era lo que les explicaba anteriormente, que es la incapacidad de contraerse y empujar el alimento en las heces y el aire a través del tracto digestivo. El trastorno casi siempre afecta el intestino delgado, pero también puede ocurrir en el intestino grueso. La afección puede aparecer de manera súbita o ser un problema crónico de largo plazo. Es más común en niños y en adultos mayores. La causa del problema puede ser a menudo, pero aún así se desconoce. Los síntomas eran similares a los siguientes. Por ejemplo, el dolor abdominal, disfunción, el estreñimiento, náusea, vómito, el abdomen hinchado y la pérdida de peso. Otra de las pruebas y exámenes que se realizan para ello, para determinarlo, son la radiografía abdominal, la manometría anal, la esofagografía. También tenemos lo que son la colonoscopía, tomografía, manometría atrodenal, gramografía del vacío gástrico con radionúclido y gramografía intestinal con radionúclido. Okay. En lo de los tratamientos se pueden intentar los siguientes tratamientos, como les decía, la colonoscopía. Se puede administrar líquidos por vía intravenosa que pueden reponer los líquidos que se pierden a causa del vómito y la diarrea. Se pueden usar neostigmina para tratar la pseudoobstrucción intestinal que ocurre únicamente en el intestino grueso, en el síndrome de Ogive, también conocido así. Las dietas especiales por lo general no funcionan sin embarazo. Se deben utilizar suplementos de vitamina B12 y otras vitaminas para pacientes con deficiencia de vitaminas. En caso grave se puede requerir a cirugía. Causas más frecuentes de la obstrucción intestinal la podemos ver en este cuadro, que tenemos el grupo, lo que es el recién nacido. Las causas serían las malformaciones congénitas, que era lo que les decía anteriormente. Lo que tenemos la interforación anal. En lo que es el lactante, tenemos la megacolon congénito, que igual se da congénitamente, y era lo que les decía en niños de 3 a 3 años, de 3 meses a 3 años. En lo que es la infancia, también tenemos la que es la hernia estrangulada, que era lo que les decía, una malformación como cuerpos extraños, que es cuando se ingiere en los niños algo y la mamá no se da cuenta hasta que ya está hecho, ¿verdad? En adultos jóvenes de edad media tenemos la persona de adherencia postoperatoria. Y en los ancianos tenemos lo que es el cáncer de colon, de caloma, apendicitis aguda, por no tratarse como severo. En la pseudoobstrucción crónica, que era lo que les decía, ahí tenemos pues las medidas. Pero esto, para ser un poco más corto, se trata con lo que es el fármaco con la proteína, que es caracterizado, ¿verdad? Porque, fármaco que es la cistoquina y a veces, en algunos casos, la eritromicina, aunque no está totalmente, ¿cómo se podría decir? Recomendado en algunos casos. Y algunas posibles complicaciones para terminar nuestra presentación sería lo que es la diarrea, la ruptura o perforación en los intestinos debido a no tratarse o haber una cirugía y
que no reacciona nuestro cuerpo como debería. También tenemos la deficiencia de vitaminas y lo que es la pérdida de peso. Muchísimas gracias. Ok, comenzamos con preguntas y respuestas al lado de chat. Van a poner por acá las preguntas que tengan. Entonces, comenzamos. En el área de chat pueden escribir todas sus preguntas. Si no, hago preguntas individuales y dirigidas a cada uno de los participantes y del público también. A ver. A ver, don Máximo, es el único que está aquí además de las expositoras. ¿Ah? Ni Janet ni que nos haga alguna pregunta. Bueno, referente, yo le iba a preguntar si eso si no encontraron amnesia intestinal, porque no oí solo hablar de hernia, esas cosas, obstrucciones ahí en el intestino, pero no, una hernia no correspondía a ello. Es una obstrucción. Atresia intestinal. No, de hecho sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que como la profesora dijo que quería que fuera un poco más breve, no puedo, era la más frecuente. Sí, que eso normalmente, sí, pero normalmente se presenta eso en algunos casos, pues en algunas comunidades es una obstrucción. Sí, así es, lo que sucede, don René, es que traté de hablar, como digo, lo más Sí, antes sí, de yo la entiendo. conclusión, pero se divide pues en eso, pero gracias por no se dice, por el recalco, ¿verdad? Sí. Bueno, como usted dice, es una de las más frecuentes, sí, así es, pero para llegar a esto, más que todo se diagnostica por los síntomas, pero normalmente normalmente se evalúan al ver que no le mandan los tratamientos y el organismo no actúa como tal. Al tratarse con este diagnóstico es que les mandan a hacer el otro tipo de estudios y es donde se dan cuenta el otro tipo de afección, porque los fármacos en un determinado tiempo no hacen efecto. Sí. Bueno, y otra pregunta que me gustaría hacerle, por el niño al momento de nacer, cuando él va, el partero, pues el médico lo va trayendo, ahí donde se da sería en el ombligo, sería, ¿cómo se llama? La hernia umbilical, La hernia o alguna umbilical. malformación congénita. Sí. En este caso, bueno, según la investigación que yo tengo, y bueno, y personalmente, porque mi hija tiene hernia umbilical, a mí lo que me dijeron es que es una malformación congénita, en el caso de que sí, a la hora del parto podría ser, pero en sí, las hernias, al igual que los tumores, no se sabe en la ciencia cierta de qué se viene. Algunos casos dicen que cuando los niños nacen, o lloran mucho, usted sabe que normalmente los médicos en el hospital es prohibido ponerle los pajeros, porque usted sabe, un recién nacido, se le abre el ombliguito, se le sale todo el intestino. Sí. Entonces, otros casos, las madres no tienen manera de chiñarlo, a veces dejan que los niños se doblen demasiado para atrás, o sea, no resisten su cuerpo y eso provoca, ¿cómo le podría decir? Una mala formación debido a eso, pero como le digo, científicamente aún no se puede especificar a qué se debe, es una posibilidad. Espera, una pregunta. Tanto la atresia como primero la atresia. La atresia es un problema de que no tiene el nivel de lo que es el duodeno. Entonces, el niño tiene una malformación congénita, eso no se quita.
Al igual que la hernia, las dos son una malformación congénita. Entonces, ¿qué pasa con lo de la atresia? Es que el niño nace con un duodeno en una porción cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Del estómago no me va a pasar al intestino delgado aquellos alimentos que han sido procesados y que necesita absorberse de manera normal. Entonces, en el niño que vas a observar que a pesar de que él come, va a tener vómitos frecuentes porque no está pasando la alimentación de manera adecuada. Primero. Segundo, después el niño se va a notar bastante irritado porque a pesar de él estarse alimentando no queda saciado. Tercero, el tercer signo es, bueno, el niño además de estarse supuestamente alimentando, presenta esos vómitos, pero no aumenta de peso. Entonces ahí hay una alerta, porque no se está absorbiendo ningún nutriente o se está absorbiendo el nutriente, pero muy poco. Entonces, oye, aquí hay una alerta, hay que hacer más análisis y se le hace, bueno, a los niños se le pone una sondita para hacer la prueba de doble burbuja. Eso ya es a nivel médico interno. Primero, si esa pruebita sale positiva, entonces nosotros ya tenemos criterios clínicos para poder decir, este niño necesita una radiografía, debe de tener alguna estenosis, si no es en el duodeno, puede ser alguna porción del intestino delgado. Entonces a eso llamamos una atresia. Generalmente duodenal, pero puede también estar en el yeyuno, puede ser en las dos ocasiones. Después está con respecto a la hernia. Es una debilidad de la pared abdominal. El niño generalmente durante su infancia, a menor de un año, dos años le dan el chance todavía. El niño en la pared abdominal, entre los dos rectos, esa pared está inmadura. Entonces los vástagos o los ligamentos que unen a estos dos rectos abdominales no están muy desarrollados para poder crear tensión y cerrar. Entonces, si el niño hace mucho esfuerzo, será lo que decía Noelia, ya sea al llorar o simplemente porque hace algún esfuerzo por recoger algo que no está dentro de su capacidad, puede protruir esos intestinos del niño hacia afuera y así se forma lo que es una hernia. Ahí se hace después una valoración periódica a ver cuándo se le hace. Generalmente se le hace posterior a los 2 años, viendo de que el niño también no esté en riesgo, porque menor a esta edad la anestesia es muy perjudicial para ellos también. Entonces hay que darle seguimiento y ver si en algún momento causa estrangulación, entonces ya sería un procedimiento de emergencia, pero si no ocasiona ningún problema, podemos darle chance para esperar que el niño esté fuera de riesgo para un proceso quirúrgico. Y ahí, pues no sé si tienen más preguntas. Otra pregunta, porque esto solo yo estoy, es sobre los reflujos. ¿El reflujo más se presenta en niños o en adultos? Una pregunta. El reflujo. Bueno, pues yo pienso con respecto a verdad al reflujo, de que eso se da en ambos, se da en menores y en el caso de los adultos se da en personas mayores debido al problema que tienen ya de personas que sobre todo tienen demencia. Ya problemas con el sistema nervioso central, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ya las personas que tienen problemas, en el caso de los ancianos, ¿verdad? En el caso de los niños, porque todavía no tienen la conciencia clara de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de los adultos, por causa de demencia o por causa de problemas, ¿verdad? Ya internos del estómago, de que las comidas son demasiado sólidas y que no toman agua y una serie de trastornos que presentan ellos, ¿verdad? Y su incapacidad de degluir principalmente. Sí. Ahora una pregunta para la profesora. Profesora, la gastritis podría ser a causa de estrés, porque mucha gente veo yo que toma reditinina sin tener problemas, solo más que todo sienten un dolor estomacal. El estrés puede estimular la hipersecreción gástrica y después producir una inflamación a nivel estomacal, pues,
que eso mismo es lo que está diciendo usted, la gastritis. Sí se puede producir por efectos de tensión, pero ahí sería primero evaluar otras causas primero, porque aquí en nuestra bella Nicaragua, pues hay bastantes infecciones del Helicobacter pylori, entonces hay que descartar primero eso y otras causas propias, porque pueden también ser autonómicas, pero si es autonómica puede ser con historia desde la infancia, entonces ahí hay que delucidar mucho lo que es el diagnóstico, pero sí se puede dar por efectos de estrés. No sé, yo tengo la idea, ¿verdad?, de que también tiene que ver mucho con la forma que nos alimentamos, porque nosotros los nicaragüenses tenemos una rara forma de multiplicar carbohidratos y combinar comida en extremo totalmente. Tenemos una cultura que nos afecta bastante, ¿verdad?, por nuestra manera de alimentarnos, cómo estamos acostumbrados, y yo creo que eso también causa severos daños en nuestro organismo. Eso también suma, porque si ustedes miran, no sé si ahí como miramos en las exposiciones, si nosotros tenemos mayor cantidad de carbohidratos, de carne y de grasa, nuestro estómago va a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico, que es el que hace que se degraden estos altos contenidos de grasa y de carbohidratos en nuestro sistema. Entonces, a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de ácido. Y si nosotros le vamos sumando altas cantidades de estos alimentos, porque como nicaragüenses estamos acostumbrados a no comer poquito, sino a comer la gran cantidad de ya sea de nuestro famoso gallo pinto, o venimos y agarramos nuestras famosas enchiladitas, que son de alto contenido graso, entonces eso también nos predispone a que nuestro estómago, que no está adaptado pues a procesar estos alimentos, pero no en altas cantidades, entonces él se sobresatura y dice, ay, aquí viene bastante comida, comencemos a secretar mayor cantidad de ácido para poder degradarlo, y después viene el intestino y también le ayuda con todas las sales que vienen desde lo que es la vesícula biliar, pues que son las sales biliares para que se puedan degradar. Y ahí ya no estamos sumando, sino que le estamos dando al estómago mayor trabajo, y los nutrientes que nosotros necesitaríamos para poder trabajar de manera normal, que son nuestras vitaminas, más bien se reducen, porque el cuerpo se centra en degradar esa mayor cantidad de grasa. Por eso es que nosotros podemos ver a pacientes o a personas gorditas y pensar, debe estar bien vitaminado, pero vos le haces un examen general y la mayoría tiene anemia. Y hasta anémico puede resultar. Por eso mismo, porque nuestro cuerpo es sabio y dice, tengo mayor cantidad de esto, voy a aprovechar esto y lo voy a absorber de manera más efectiva, porque es lo que más me están dando, y se acostumbra a poder procesar de manera más rápida lo que son las grasas, y después las vitaminas, que es lo que requerimos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, ahí las va dejando rezagadas. Sí. La posición de dormir es otra que influye, ¿no?, en los problemas estos, sí, generalmente, como decía Cristian, en los niños, porque no tienen un sistema digestivo muy maduro, y también en los adultos, en mayores de 65 años, porque la musculatura lisa y se va haciendo con un poco más delgadita, y también nuestro sistema nervioso central ya no manda las mismas señales que de manera normal, pues, sino que un poco más lenta, porque la edad también influye en nuestro mecanismo de adaptación. Así es. Sí. Okay. Pues, si no tienen ninguna pregunta, terminamos justo a tiempo. Yo no, profe, ninguna. Ok. Estamos listos, pues. Pasen un buen día. Buen día, profe. Buen Igual. día, profesor. Buen día. Buenos días, gracias. Bueno, adiós. Bye.